el Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. ¡Ganamos! ¡Es el triunfo de las organizaciones libres del pueblo! Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias. Corresponsales en todo el país. Saben que todos juntos, todos unidos podemos. Que no nos separemos y que sigamos peleándola organizados. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos a esta producción informativa nacional de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias. Compartimos con ustedes que nos reciben en todo el país la segunda edición de hoy miércoles 7 de diciembre de 2016. Las organizaciones de usuarios rechazaron el nuevo aumento del gas que impulsan el gobierno y las empresas. Lo hicieron hoy durante la audiencia pública realizada en Buenos Aires para analizar las nuevas tarifas propuestas por Gas Natural Van y Metrogas. La audiencia es la cuarta que se realiza luego de las que se hicieron en Bahía Blanca, Córdoba y Santa Fe en los últimos días. En su exposición, el representante de la organización DEUCO, Pedro Busetti, denunció que con lo que ahora pretenden las empresas, más lo que ya aumentó la tarifa en septiembre, la suba total es del 460%. Aumento acumulado del valor de las facturas entre el 30 de septiembre y la propuesta de gas natural Fenosa, 460%. No tenemos más nada que decir si tenemos en cuenta que 8 millones de trabajadores argentinos ganan 8.000 pesos, que hay un 32% de pobreza en la República Argentina y que las asociaciones de consumidores seguimos sosteniendo que los servicios públicos son un derecho humano. Con estas tarifas van a dejar de ser el derecho humano que fueron hasta el 30 de septiembre. Mientras tanto, el integrante de la organización Modecuma, Miguel Fortuna, apuntó a los aumentos que ya están programados en base a actualizar semestralmente a valor dólar el gas en boca de pozo. Algunas de las cosas que se dicen en la resolución 212, después cuando uno ve la realidad, es otra, ¿no? Se hacen expectativas, la gente tampoco termina de entender que va a tener aumentos y reajustes de tarifa cada 6 meses, porque lo dice una resolución, abril y octubre, con ya valores predispuestos en dólar, que con la volatilidad que puede tener el dólar, significa muchísimo más aumento, o sea que esto es gradual hasta el 2019, que la mayoría de la gente no lo entiende, y esto no está difundido, que es un martillazo cada 4 meses, ¡pam, pam, pam!, que te van a aumentar la tarifa. Declaraciones de Miguel Fortuna, de la Organización de Usuarios y Consumidores Modecuma, y de Pedro Busetti, de la Organización Defensa de Usuarios y Consumidores DEUCO, durante la audiencia pública por la tarifa del gas que se está realizando en la ciudad de Buenos Aires desde esta mañana. El presidente Mauricio Macri criticó el proyecto de reforma del impuesto a las ganancias aprobado ayer en diputados, aunque no adelantó si lo va a vetar en caso de que se convierta en ley, si lo aprueba el Senado. Sí lo calificó como una irresponsabilidad. Esto decía desde Mendoza, donde fue a inaugurar las obras del aeropuerto. La irresponsabilidad que vimos ayer no es el camino, no es el camino. El camino es el esfuerzo de cada argentino, que no es sacrificio, es el esfuerzo que dignifica, porque lo que logramos con ese esfuerzo es lo que nos hace ser quienes somos, no lo que nos regalan, y no me voy a cansar de repetírselo. Estamos orgullosos de haber aprobado el mayor presupuesto social de la historia de la Argentina, porque creemos que este puente que les he invitado a construir entre la Argentina de hoy y la que queremos y que vamos y que debemos ser, lo tenemos que cruzar todos. Pero lo cruzamos
poniendo nuestro granito de arena. No hay magia. Recordemos que el proyecto de la oposición, aprobado ayer por amplia mayoría en la Cámara de Diputados, establece que solo paguen impuesto a las ganancias los trabajadores y trabajadoras que cobren más de 35.000 pesos en el caso de los solteros y más de 44.000 pesos por mes en el caso de los casados con 2 hijos. El proyecto pone también impuestos a las máquinas tragamonedas de los casinos, repone las retenciones a las empresas mineras y establece que los jueces y fiscales que ingresen a partir del año que viene al Poder Judicial también empiecen a pagar impuesto a las ganancias. Encontrarnos en Facebook, facebook.com/Farco Argentina. El dirigente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Juan Grabois, celebró la media sanción de la Ley de Emergencia Social. Grabois es colaborador del Papa Francisco en el Consejo de Justicia y Paz, que depende del Vaticano. Es también fundador del Movimiento de Trabajadores Excluidos y referente de la CETEP, la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular. Así explicó esta mañana a nuestros compañeros de Radio Encuentro de Viedma en qué consiste el proyecto que obtuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados y que está acordado entre los movimientos sociales y el Gobierno Nacional. El proyecto lo que hace es crear una figura que nosotros venimos reclamando hace muchos años, que es la del salario social complementario, digamos, ¿no? Que es un ingreso que garantiza el Estado para todos estos trabajadores cumpliendo determinados requisitos como la registración en el registro que también se crea, ¿no? Y que se va discutiendo rama por rama, ¿no? Porque acá tenés desde el reciclador urbano hasta las canoeras del Chaco, digamos, ¿no? Que son las que trabajan en la pesca con canoas. Bueno, tenés del agricultor familiar hasta una artesana. Bueno, empezar a, digamos, recuperar los derechos de estos trabajadores que no por una elección, sino por una imposición de la estructura socioeconómica actual del mundo, no tienen un empleo asalariado, registrado y estable, sino que se inventan su propio trabajo en la economía popular. Eso es básicamente lo que representa la ley, digamos, un complemento de ingreso para estos sectores que nosotros estimamos que va a haber cupo para al menos 250.000 personas. Digamos que el proyecto que obtuvo media sanción ayer en la Cámara de Diputados y que ahora pasará al Senado está apuntado concretamente a los trabajadores y trabajadoras de la economía informal, los que no tienen un patrón, los que no tienen una relación de dependencia y que se estima que en nuestro país son entre el 30 y el 40%. Vamos ahora a la ciudad de Buenos Aires porque allí el área de migración de la Defensoría del Pueblo porteña expresó su preocupación por la política hostil hacia los migrantes que está teniendo el gobierno nacional. Una política que se enfoca más en criminalizarlos que en garantizar los derechos que están establecidos por ley. Nos informa nuestro compañero William Salazar desde la FM Bajo Flores. Buenos días, vecinos y vecinas de la República Argentina. Desde la asunción a la presidencia del empresario Mauricio Macri, venimos siguiendo las medidas antipopulares que el actual gobierno lleva adelante contra el pueblo argentino, no solo en políticas económicas, sino también en las sociales. Debido a la entrega de nuestros recursos a los grandes grupos económicos concentrados, nuestro pueblo sufre la pérdida de puestos laborales, el aumento de costo de vida y el crecimiento de la pobreza. Sin olvidarnos también de la persecución a líderes populares como Milagro Sala. Además, en este año de gobierno se intentó también estigmatizar a los migrantes de países hermanos de Latinoamérica. Sobre esto último tuvimos la palabra en nuestra radio de la encargada de la Subdirección de Migrantes de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, Camila Carril. En diálogo con el programa Enredos en Salud de los residentes médicos del Centro de Salud 19 del Bajo Flores, Camila nos contó sobre su trabajo frente a la indiferencia del Estado en asuntos migratorios. En sí, la accesibilidad está garantizada, no solamente a partir de la ley de migraciones que tenés, por ejemplo, no sé, toda la parte de artículos 7, 8, que garantizan el acceso a educación, a salud, el 6, a servicios sociales, en condiciones de igualdad. El tema es que a veces tenés las prácticas en las distintas instituciones públicas que no permiten el acceso a ese derecho, y ahí es mucho más difícil de trabajar porque estamos contra una práctica que es difícil de probar. Entonces, o sea, es la palabra de la persona, en la ley está plasmado el acceso, después la persona denuncia el no acceso por determinada práctica, uno hace el traslado de esa denuncia
y a veces viene como respuesta, acá la ley, vienen todos, o sea, no hay problema, la ley garantiza, nosotros garantizamos, entonces ahí está mucho más la dificultad que a nivel normativo. Se refirió también a la nueva política en cuestión migratoria por parte de Cambiemos. Y en lo que tiene que ver con las políticas de control de permanencia, también manifestamos la preocupación en ese sentido, que no es lo mismo proveer a la regularización migratoria que hacer un operativo de control de permanencia de la población, que está más asociado también, tiene que ver con todo este cambio que asocia la migración a una cuestión de seguridad y de control, a una cuestión donde sí, la persona migrante está bien siendo vista desde el punto de vista de la seguridad, no desde el punto de vista de la movilidad humana y el derecho a migrar, que está consagrado en la misma ley. Cabe recordar que en el pasado mes de noviembre, varias organizaciones de migrantes se movilizaron al Congreso de la Nación en reclamo por este cambio en el trato que reciben del gobierno de Mauricio Macri. Para el informativo Farco, reportó William Salazar, de la radio comunitaria FM Bajo Flores. Seguinos en Twitter, @FarcoArgentina. Vamos ahora a Córdoba porque allí la organización Semilla del Sur, que gestiona la radio comunitaria El Brote, integrante de nuestra red nacional, fue elegida para representar a esa provincia ante los organismos nacionales que se encargan de promover la cultura comunitaria. Nos informa nuestra compañera Carolina Ozán. En el marco del tercer encuentro nacional del programa Puntos de Cultura del Ministerio de Cultura de la Nación, nuestra organización social y asociación civil Semilla del Sur fue elegida para representar a la provincia de Córdoba y la región centro en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura y ante el Consejo Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. Dos de nuestros compañeros, Pablo Riveros y Víctor Alegre, estuvieron presentes en estas jornadas donde el arte y la cultura, herramientas para la transformación social, laten, viven y son esencia de nuestros pueblos. Escuchemos cómo fue elegida Semilla del Sur a través del relato de Pablo. Las mismas organizaciones de Córdoba, por la trayectoria, por los años que hace que estamos en el programa y por las actividades que tienen que ver con muchas cosas, no solamente con la cuestión artística y cultural, sino con muchas cosas que hacen a la cultura. Semilla del Sur fue elegida para representar a Córdoba en la Comisión Nacional de Puntos de Cultura. Del mismo modo, Semilla del Sur fue elegida para ser representante ante el Consejo Nacional de la Cultura Viva Comunitaria. En este momento con Víctor, que era quien me estaba acompañando ahí, con quien estuvimos en el encuentro, nos miramos y estábamos muy emocionados pensando en el trabajo cotidiano que se hace para que Semilla del Sur tenga esa trayectoria y esa representatividad que tiene ante cientos de organizaciones en el país. ¿Qué significa este reconocimiento para nuestro pueblo y región? Involucrar en este programa y que se puedan ver fortalecidas un montón de organizaciones que trabajan en Caramuchita, en el Valle de Coachaca y en otras regiones vecinas, sumado al fortalecimiento de nuestro proyecto, ¿no?, entre las artes. Tenemos un trabajo doble todavía, porque no solamente tenemos que trabajar en el esparcimiento y en el empoderamiento de las organizaciones y de este programa, sino que también tenemos que trabajar en defender los derechos que son los derechos de la cultura para toda la población. 11 años de trabajo territorial, promoviendo y fortaleciendo desde el Centro Social y Cultural El Semillero la participación ciudadana, la autogestión y el poder popular a través del trabajo mancomunado, la soberanía alimentaria, el ambiente sano, la economía social, los derechos humanos y, por supuesto, el arte y la cultura comunitaria. Además, desde hace casi 2 años y gracias a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, Semilla del Sur posee un medio de comunicación comunitario desde donde ejercemos nuestro derecho a la palabra y a la comunicación. Para el informativo Farco, reportó Carolina Ozán, radio comunitaria El Brote. Vamos ahora a Junín de los Andes, en el sur de la provincia de Neuquén, porque allí niños y niñas están participando hoy del Traún Infantil, un encuentro que realiza este pueblo originario y del que nos va a contar nuestro compañero Marcos Iglesias desde la FM Che Comunitaria.
Buenos días, audiencia. Desde Junín de los Andes los saludamos. Como ya habíamos adelantado en el informativo Farco, hoy se celebra el primer trabón infantil de la Escuela 7, la primera escuela primaria de la localidad. En estos momentos están participando de diversos talleres niños y niñas de escuelas rurales y de la ciudad. Escuchamos las palabras de bienvenida. Especialmente a los talleristas que se brindaron. La verdad que sin ellos no podemos hacer esta movida. Y a los chicos que van a tocar a la tarde, gente de San Martín que llegó temprano, a los profes de música de las diferentes escuelas que están colaborando también con números. La idea de este trabón es eso, de juntarse, poder compartir un día de arte, de que ustedes sean los protagonistas, los chicos, y bueno, y empezar a pensar en el futuro de uno como artista. Es un día de mucha emoción, es un día que nos juntamos para vivir, compartir y sentir todas aquellas sensaciones que fluirán. Es un día de aprendizaje, de colaboración, de conocernos, de mirarnos y de pensar y de repensar. Hay alrededor de 16 talleres de cultura y juegos mapuche, pintura, reciclado, elaboración de instrumentos, talleres musicales, un espacio en el que los niños y las niñas de las escuelas primarias de la localidad, tanto de la parte urbana como rural, aprenden los unos de los otros y comparten sus realidades y conocimientos. Estuvimos en el taller de muro, en el mural de pintura de Artesa. Estuvimos trabajando con pinturas y estuvo re lindo. Nos enseñamos, sí, pero las pinturas salían. Estuvo bueno. Bueno, nosotros estamos trabajando con el reciclaje. Hacemos cosas con botellas, con diario y con cartón para tener un ambiente más sano y que cuidemos y para no estar con el cielo basura del cielo abierto y menos contaminación. ¿De qué grado sos? De sexto. De sexto grado. Sí. Buenísimo. ¿Algo más? Y no, que todos ayudemos a cuidar el medio ambiente. ¿Y qué te pareció el taller? Y buenísimo, me encantan estas ideas así para no tener más contaminación en la ciudad, en donde sea. Reportó FMC Comunitaria de Junín de los Andes, provincia de Neuquén. Visita nuestra agencia de noticias, agencia.farco.org.ar. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por hoy, miércoles 7 de diciembre de 2016. También llegamos al final de esta semana. Cristian Torres estuvo en los controles, Pepe Frutos en la conducción, junto a las radios comunitarias que integran Farco. Con el noticiero terminamos la semana, pero el Expreso Farco va a emitirse, nuestro programa semanal, como es costumbre, este próximo viernes 9 de diciembre. Así que los invitamos también a escuchar nuestro programa semanal, el Expreso Farco. Con el Noticiero Nacional nos reencontramos el próximo lunes. Que tengan buen fin de semana largo. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Inicia espacio publicitario. La buena lectura ilumina. Historia de Artigas y la independencia argentina. Una investigación sobre la poderosa influencia en América del Sur del padre de los pobres. De Eduardo Ascuya Meguino. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. sicus.org.ar. Fin espacio publicitario.